Amén y gracias a Dios. Bueno, Gloria, muchas gracias. Qué oración tan emotiva. Así es que se debe orar desde lo profundo, dice la Escritura. Desde el corazón, desde el entendimiento. Mira lo que te dicen. Amén, doña Gloria. Muy bien. Si quieres te digo doña Gloria. Prefiero decirte Gloria o Glorita. Muy bien, Gloria. Gracias por la oración. Bueno, muy buena tarde. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos. Es lunes y al ser lunes estamos nosotros revisando lo que es el tema de eh, la templanza, el dominio propio o la autodisciplina. Es exactamente lo mismo, los tres conceptos. Porque es clave para tener éxito en todos esos proyectos que el Señor coloca en nuestras manos para que salgan adelante. Recuerde que hay unas obras, Efesios 2:10, que el Señor preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, de manera que no se nos deja a la topa y tolondra para que a ciegas nosotros miremos qué hacemos con nuestra vida, sino que basta con preguntarle al Señor y decirle, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? ¿A qué quieres que yo me dedique? ¿Por dónde quieres que entre? ¿Por dónde quieres que me meta y por dónde quieres que salga? Y el Señor me va a revelar todo esto, con el fin de entender a la luz de la Biblia cómo convertirme en una persona llena de templanza, llena de dominio propio o autodisciplinada, que es una persona que a través de una consecución de pasos es capaz de llegar al cumplimiento de esas metas y esos proyectos. Pues entonces, en esa tarea nosotros ya hemos visto cosas como, por ejemplo, primero, que para desarrollar autodisciplina uno necesita ser una persona con propósito. Debe tener un claro sentido del propósito. Debe haber una claridad, una seguridad bien definida. También hemos visto lo que es el tema de los modelos, los mentores. También lo vimos a la luz de la Sagrada Escritura. Tenemos el modelo de los modelos, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese tema lo estamos estudiando los días martes. Pero al mismo tiempo, recuerde que si la Sagrada Escritura contiene la historia de tantos personajes, no es en vano. Es porque alguno de esos personajes en algún momento de mi vida, de pronto no uh, durante toda mi vida, pero sí en algún momento de mi vida, alguno de esos personajes de la Biblia se convierte en mi mentor. O sea, en el que con su vida, con su experiencia, con su éxito y su fracaso, me está señalando el camino por el cual yo debo andar. ¿O acaso Job a uno no le enseña un montón de cosas? ¿O acaso David a uno no le enseñó un montón de cosas? ¿O acaso Salomón a uno no le enseñó un montón de cosas? ¿O acaso José a uno no le enseñó un montón de cosas? ¿O acaso, bueno, los demás, todos en la Biblia le enseñan a uno un montón de cosas? Basta revisarlo y contextualizarlo. También hemos visto lo del tema de la imaginación. Realmente la persona que consigue cosas en este mundo, pues es una persona que tiene una mente diferente, piensa diferente, tiene una imaginación ungida, lo que hemos llamado imaginación ungida. No puede estar viendo las cosas como los demás las ven. No puede estar imaginándose las cosas como los demás las ven. Vimos hace 8 días el tema de la actitud, que depende de la aptitud. Y definitivamente llegamos a la conclusión de que la persona que quiera grandes cosas, cosechar grandes cosas, debe tener una actitud distinta. Eso se lo da una mente distinta, ¿no? La actitud son los actos, la actitud son las acciones, el comportamiento. Debe ser diferente, debe ser distinto. Si quiere desarrollar autodisciplina en su vida, ¿no? Bueno. Y hoy llegamos al punto número 5. Y este punto número 5 va a hablar de lo que el mundo llamaría autoconfianza, que es un término que tenemos que revisar en la Sagrada Escritura, ¿no? Porque cuando el mundo habla de autoconfianza, se está refiriendo a confianza en sí mismo. Y ya cuando uno le hablan de confianza en sí mismo, ¿me están viendo bien o me dejaron de ver? Me salen aquí mensajitos, está fallando el internet hoy. Ya bien, ¿sí? Bueno, usted me va avisando, por favor.
es que me salen mensajitos, que tengo problemas con el internet y ahora que se normalizó y bueno, se dañó y se normalizó y etcétera. Ahí vamos. Cuando hablamos de autoconfianza, la gente habla de la confianza que uno debe tener en sí mismo. Y cuando hablamos de la confianza en sí mismo, pues inmediatamente se prenden las alertas, ¿no? ¿Por qué? Porque los cristianos no tenemos confianza en nosotros mismos. No depositamos la confianza en nosotros mismos, sino que depositamos la confianza es en Dios, ¿cierto? Se supone. El mundo le dice, usted tiene que creer en usted, es que usted no cree en usted, crea en usted mismo, creer en mí mismo. Eso es lo que tenemos que revisar hoy. El tema de la confianza. ¿Sí existe eso de la autoconfianza a la luz de la Biblia? ¿Debo confiar en Dios? ¿Pero qué significa eso? ¿Realmente qué significa eso de confiar en Dios? ¿Qué significa eso de confiar en el Señor? Bueno, pues lo vamos revisando nosotros entonces. Lo primero que tenemos que revisar hoy es el capítulo 3 de Filipenses. Vaya allá por favor y se ubica. El capítulo 3 de Filipenses. Y me avisa cuando ya, por favor. Capítulo 3 de Filipenses. Ya, ok, gracias. Muy bien. Capítulo 3 de Filipenses tiene un título. Título, pero frentero, directo, un título específico, un título dirigido. El título es Prosigo al blanco. Desde ahí, desde el título, dígame, ¿qué entiende usted con ese título? Prosigo al blanco. ¿Qué entiende? ¿Qué es eso de proseguir al blanco? Significa a una meta, dice. Seguir hacia la meta. Una meta. Sí, el blanco es una meta. Como el don Héctor, ¿cómo me le va? Siempre será un placer escuchar su voz y saber que está conectado con nosotros. Señor don Héctor, ¿no qué? No errar, ok. No errar al blanco, es decir, no dejar, no equivocarse, no fracasar, apuntar y dar donde tiene que dar. Apunte, dispare y dé en el centro. Caminar hacia la meta, ir al objetivo directo, certeza, continuar con la identificación de la meta, ir al objetivo, pasos para llegar a un punto, no abandonar, avanzar la meta, llegar a la meta impuesta, al objetivo. Ok, lo ha entendido muy bien, prosigo al blanco. Pero mire, lo que dice acá es que para llegar al blanco, ¿cuál es el blanco? El blanco es la meta. Usted dirá, ¿por qué el blanco? Eso es como el tiro al blanco. Tiro al blanco, el blanco en estos deportes de puntería y de precisión se refieren a ese punto que es la meta donde el proyectil tiene que pegar, tiene que dar. El blanco es el objetivo. Muy bien. Entonces cambie la palabra blanco en el título por la palabra objetivo. Prosigo al objetivo. Ojo. Prosigo a la meta. Uy. Prosigo al proyecto. Muy bien. Excelente. ¿Habla o no habla la Sagrada Escritura de proseguir a las metas? ¿Habla o no habla la Sagrada Escritura de proseguir a esos objetivos? Habla. Ahí, desde un título, ahí lo encuentra. Y si eso dice el título, pues imagínese el contenido del capítulo que no va a decir. Ahora, dése cuenta desde el título que dice que si usted quiere llegar al blanco, darle al blanco, llegar a la meta, llegar al objetivo, cumplir el objetivo, usted tiene que hacer una cosa. Usted tiene que proseguir. Proseguir. Y eso de proseguir tiene que ver con no detenerse. ¿No es cierto? Y para no detenerse necesita eso de lo cual estamos hablando desde el mes de enero, los lunes de este año 2024. ¿Qué necesita para no detenerse? ¿Qué necesita para poder proseguir? Si no tiene eso, no prosigue.
Si no tiene eso, se cansa, se sienta, se estanca, se devuelve. ¿De qué es que estamos hablando nosotros? Estamos hablando de eso de lo cual estamos hablando nosotros desde el mes de enero y que es el título de todo este curso, al menos el curso inicial. Necesita, muy bien Natalia, necesita autodisciplina. ¿De qué estamos hablando lo del lunes? De eso, de autodisciplina. Así que es una cosa impresionante. Si usted relaciona los tres conceptos, el concepto del blanco, el concepto del proseguir y antes de eso, el concepto de la autodisciplina. Porque solamente con autodisciplina, solamente con templanza, solamente con dominio propio, usted es capaz de proseguir. ¿Cuántas cosas no hemos dejado tiradas en esta vida? ¿Cuántas cosas comenzamos y no las terminamos? ¿Por qué? ¿Por qué no logramos proseguir tras esos objetivos? Me cansé, la situación, los problemas, las circunstancias, las dificultades. Se necesita un ingrediente, un elemento dado por el Espíritu Santo que me ayude a mí a sobreponerme en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones difíciles y me empuje, me impulse a seguir avanzando, a seguir caminando, a seguir persistiendo, a seguir insistiendo o a proseguir. Y eso se llama templanza, carácter templado, dominio propio, la capacidad de dominarme a mí mismo, gobernarme a mí mismo en el momento en que yo quiera desistir, en el momento en que yo me sienta cansado, en el momento en que sienta que ya no puedo con ese peso. ¿Sabe qué? Hasta aquí llegué con esto. ¿O es lo mismo que hablar de autodisciplina? La capacidad de disciplinarme a mí mismo con el fin de, mire esto, la capacidad de disciplinarme a mí mismo con el fin de proseguir hacia el cumplimiento de la meta o del objetivo. Eso es y de eso se trata. ¿Quién lo está entendiendo? Dígame yo, y si no le está entendiendo, yo vuelvo y lo repito aunque hasta el momento solamente hemos examinado un título. Pero entonces ahí está. El apóstol Pablo era un individuo que tenía blancos, metas, objetivos, proyectos, propósitos. Le apuntaba algo, se proponía cosas. Ahora comencemos a leer. El versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué tiene que ver esto con proseguir al blanco? Pues obvio, los perros mencionados acá no son los animalitos, los cuadrúpedos, son individuos que en la escritura son comparados a los perros. Recuerde que el perro vuelve a su vómito. Dice, guárdese de los perros, individuos que parecen perros, individuos que vuelven a su vómito. Eso de que vuelven quiere decir individuos que retroceden. Tiene que ver con el título, por supuesto, porque el título dice proseguir al blanco, o sea, avanzar hacia adelante, nunca hacia atrás. Si nunca se puede detener, mucho menos ir hacia atrás, tiene que ir hacia adelante, proseguir al blanco. Un perro, el perro vuelve ¿a dónde? A su vómito. Y el proverbio dice, así como el perro vuelve a su vómito, de la misma manera el necio repite su necedad. Entonces el individuo que vuelve al mundo, vuelve al pasado, vuelve a esas anclas, vuelve a esas cadenas, vuelve a esas mañas, vuelve a esos vicios, vuelve a esos pecados. Es el individuo que comienza algo y no lo termina. No lo termina. Ahora, muy difícilmente va a decir que es que le quedó grande. Muy difícilmente va a decir que es que no tuvo la fuerza. Muy difícilmente va a decir que el culpable es él. Muy fácilmente le va a echar la culpa a todo el mundo a su alrededor, pero nunca va a asumir su propia responsabilidad. Ese es un perro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Bueno, y sigue hablando. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Recuerde que la circuncisión, como lo enseñaba la carta a los romanos, la circuncisión no es la de la carne. La circuncisión es la del corazón, en espíritu. ¿Se acuerda del versículo? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, característica de una persona que ha sido espiritualmente circuncidada. Mire, le sirve a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. Ahora mire esta maravilla de frase que aparece en la parte final del versículo 3. Nos gloriamos en Cristo Jesús,
no teniendo confianza en la carne. Le repito, no teniendo confianza en la carne. Ahora se lo aplico. Usted no debe tener confianza en su carne. Ahora me lo aplico a mí mismo. Yo no debo tener confianza en mi propia carne. Eso es lo que dice el texto. No teniendo confianza en la carne. Ahora, si no debo tener confianza en la carne, ¿en quién debo tener confianza? El mismo versículo dice, nos gloriamos en Cristo Jesús. Y antes de eso habló del servicio a Dios. Servirle a Dios es una cosa complicadísima si se hace desde la carne. Sin embargo, servirle a Dios es una cosa maravillosa si se hace en el Espíritu. Eso está diciendo el versículo. Si yo confío en que en mi carne yo puedo servirle a Dios y tener fruto, estoy completamente equivocado. Ahora, si yo confío en que en el Espíritu yo puedo servirle a Dios y puedo tener fruto, estoy en lo cierto. Ahora lo aplicamos al curso. Si yo confío en que en mi carne yo puedo sacar adelante esas obras que Dios preparó de antemano para que yo ande en ellas, estoy equivocadísimo. Pero si yo confío en que en el Espíritu yo puedo sacar adelante esas obras que Dios preparó de antemano para que yo anduviese en ellas, estoy en lo correcto, estoy en lo cierto. La diferencia aquí la hace el hacerlo en el Espíritu o el hacerlo en la carne. ¿Quién lo está entendiendo? Y entonces lo que dice es, obvio, usted no puede confiar en su carne. Usted no puede tener confianza en la carne. Para eso, para las cosas que tienen que ver con servicio, no puede confiar en la carne. Para lo que tiene que ver con el propósito de Dios en mi vida, no puede confiar en la carne. ¿Cómo saca usted adelante el propósito de Dios? ¿Cómo realiza con éxito las obras que Él preparó de antemano para que usted anduviese en ellas? ¿Cómo saca usted adelante con éxito la buena voluntad de Dios que es agradable y que es perfecta? En la carne, obvio no. ¿Por qué? Porque la carne, para eso, puntos suspensivos. Espero ya estemos hablando el mismo idioma. La carne, para eso. Cuestiones relacionadas con el servicio a Dios, para eso. Cuestiones relacionadas con el propósito de Dios, para eso. Cuestiones relacionadas con las obras que Él preparó, para eso la carne, muy bien, hermano Rubelio, muy bien, Natalia. Para eso la carne no sirve. Para eso la carne no sirve. La carne es para otra cosa, pero para eso no sirve. No sirve. Aquí es necesario recordar el curso de antropología bíblica, a eso nos dedicamos el año pasado, el año 2023, los jueves estuvimos metidos ahí. El tema fue espectacular, desgastante pero espectacular. Acuérdese que la carne es la suma de su alma y de su cuerpo, inclinados hacia el pecado, inclinados hacia las cosas de este mundo. Eso es lo que la Sagrada Escritura llama carne, la carne. La carne no sirve para eso. Sin embargo, la carne sí sirve para otras cosas. O sea, si usted quiere sacar adelante proyectos espirituales, si usted quiere sacar adelante el propósito de Dios, no lo puede hacer en la carne, porque la carne para eso no sirve. La carne sirve para otra cosa. ¿Para qué? Para proyectos que tienen que ver con lo secular, proyectos que tienen que ver con lo mundano, proyectos que tienen que ver con lo pecaminoso, proyectos que tienen que ver con la misma carne. La carne sirve para la carne. El espíritu sirve para el espíritu. La carne sirve para lo carnal y el espíritu sirve para lo espiritual. ¿Quién lo está entendiendo? Es que si lo entendemos sería una maravilla. Sería una maravilla. Porque entonces yo digo, es que son cosas espirituales, obvio en mi carne yo no lo puedo hacer. Si yo no lo puedo hacer, pues no puedo tener ninguna clase de confianza en la carne. Yo debo tener confianza es en las cosas del espíritu. Eso es así de sencillo. Entonces, cuando usted encuentra en una librería que se le habla de autoconfianza, confía en sí mismo, pues lógicamente lo que le están invitando es a que usted confíe en su carne. Ahora, que usted confíe en su carne, ¿para qué? Pues para desarrollar todos los proyectos de los cuales habla ese libro de autoayuda. Y si es para desarrollar proyectos mundanos, seculares, pues la carne sí sirve. Pero los proyectos de Dios, para eso la carne no sirve. Demostraciones, claro, demostraciones. A ver, versículo 4.
aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, ahí está viendo el apóstol Pablo. La parte final del versículo 3, no tengo confianza en la carne. Versículo 4, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. ¿Cómo así, Pablo? Que no confía en la carne, pero que sí confía en la carne. No, lo que está explicando es lo que ya aclaré. Que la carne no sirve para unas cosas, pero sí sirve para otras cosas. La carne es inútil para unas cosas, pero la carne es muy diestra. La carne es muy eficaz para otros aspectos. Por ejemplo, aunque yo tengo también de qué gloriarme, de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, note, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, si alguno se enorgullece de sí mismo en su propia carne, está hablando el apóstol Pablo, pues yo más, yo más. Ese enorgullecimiento en la carne por los logros según la carne. Dice, si alguno tiene un logro según la carne, el apóstol Pablo está diciendo, pues yo más. Si alguno considera que ha tenido éxito en algún aspecto en su carne, el apóstol Pablo dice, pues yo más, yo he tenido más éxito. Si alguno cree que se ha convertido en una persona importante según la carne, pues yo más. Es que revisemos esta sociedad. Una persona adquiere fama, se llena de dinero, pero lastimosamente, en el ejemplo que estoy planteando, la persona llegó allá a la cúspide por medio de la corrupción. La persona llegó a la cúspide por medio del robo. La persona llegó a la cúspide por medio del engaño. La persona llegó a la cúspide por medio de la mentira. Dese cuenta que la carne le dio éxito. Éxito desde el punto de vista mundano, secular, que recuerde usted que desde el punto de vista divino eso no es éxito, eso es fracaso. Pero estamos hablando en los dos sentidos del contexto. Esta persona, es una persona muy exitosa porque tiene dinero, porque tiene casas, porque tiene vehículos, porque tiene finca, porque tiene sus hijos viviendo en el extranjero, porque viste la mejor ropa, calza lo mejor, porque come lo mejor, porque no repite, no sé, medias, todos los días estrena medias, etcétera, porque viaja para donde quiere, cuando quiere, sin ningún tipo de problema, porque nunca ha tenido un problema económico o en este momento no tiene ningún problema económico. Es una persona exitosa. Ahora, ¿cómo ha llegado hasta allá? Recuerde, en el planteamiento del ejemplo, llegó hasta allá a punta de mentira, robo, desfalco, engaño, corrupción. Entonces, ¿qué lo llevó hasta allá? ¿Qué? No se salga del concepto. ¿Qué lo llevó hasta allá? ¿Qué le está dando esa especie de éxito? ¿Qué? Excelente respuesta, muy bien. Lo llevó hasta allá su propia carne, su propia carne. Porque la carne es esa amalgama entre el alma y el cuerpo inclinados al pecado. Entonces la carne sí sirve, pero para las cosas mundanas. La carne sí sirve, pero para hacer las cosas mal, aunque dentro de la catalogación de este mundo, eso que hace mal se ha aceptado como bueno. Recuerde lo que dice el texto. Ay de los que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Porque este mundo dice, y todavía muchos cristianos dicen, que no importa cómo lleguen a tener poder económico, lo que importa es llegar a tener poder económico. Como si el fin justificara los medios. Y resulta que el fin no justifica los medios. Yo voy y le robo a la señora de la esquina lo que tiene. Es un robo, sí, pero de ahí yo voy a apartar mi diezmo y mi ofrenda y la iglesia va a ser beneficiada. No, con Dios no funciona así. Con Dios, el fin no justifica los medios. Con Dios es tan importante el fin como los medios. Y Dios va revisando los medios que lo conducen a uno a llegar a ese fin. Es una cosa distinta, diferente. Pero el apóstol Pablo dice, si alguno piensa que tiene confianza en la carne, o si alguno piensa que logró algo en su propia carne, pues entonces si vamos a hablar en esos términos, el apóstol Pablo está hablando en términos sarcásticos, obviamente, pues entonces el apóstol Pablo dice, pues yo más, si hay alguno aquí engreído que crea que es que yo soy más que los demás, porque yo he conquistado más que los demás, porque tengo más que los demás, porque he alcanzado más que los demás, porque he logrado más que los demás, el apóstol dice, pues entonces yo soy el primero de esos. ¿Por qué? Porque mire lo que dice. Versículo 5. Circuncidado al octavo día.
Es aquí el apóstol Pablo está hablando a los filipenses. Si hay algún filipense que se las esté dando de algo, si hay algún filipense que esté enorgullecido por alguna cosa, recuerde que los filipenses eran gentiles. La iglesia cristiana en Filipos en su mayoría eran gentiles. Y como eran gentiles y se las daban de lo que realmente no eran, el apóstol tiene que decir, mire, entonces yo más que ustedes. ¿Por qué? Porque yo circuncidado al 8º día. ¿Quién de ustedes gentiles circuncidado al 8º día? Ninguno. Yo sí. Del linaje de Israel. ¿Quién de ustedes gentiles del linaje de Israel? Ninguno. Yo sí. De la tribu de Benjamín. ¿Quién de ustedes gentiles de la tribu de Benjamín? Ninguno. Yo sí. Hebreo de hebreos, ¿quién de ustedes, gentiles, hebreo de hebreos? Ninguno. Yo sí. En cuanto a la ley, fariseo, ¿quién de ustedes, gentiles, pertenecía al partido político religioso de los fariseos? Ninguno. Yo sí. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, ¿quién de ustedes demostró ese celo en la antigüedad? Ninguno. Yo sí. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Quién de ustedes se considera en su carne irreprensible? Ninguno. Yo sí. Qué cosa tan tremenda. Ahora, el tema es lo siguiente. Mire. Ese orgullito que usted nota aquí, sí, que es un orgullito eh, bien profundo, bien encarnizado. Ese orgullito es producido ¿por qué? Es que yo fui circuncidado al 8º día. Es que yo soy del linaje de Israel. Es que yo soy de la tribu de Benjamín. Es que yo soy hebreo de hebreos. Es que yo soy fariseo. Lo único que falta es que diga, usted no sabe quién soy yo. ¿Quiere que le diga quién soy yo? A ver quién es usted. Para que sepa con quién está tratando usted. Como si esos pergaminos lo hicieran más importante que los demás. Eso es lo que está el apóstol Pablo por medio del sarcasmo, ¿sí? Y por medio un poquitico de enrostrar cosas, de encarar cosas. Eso es lo que el apóstol Pablo está demostrando y eso es lo que quiere desbaratar, ese orgullo falso según la carne. Porque entonces el tema es, usted va a decir, no, pero es que yo nací en una cuna, no como en la cuna del otro. Es que al menos yo sí tuve mi papá, yo tuve mi mamá. Ah, maravilloso por usted. Maravilloso por usted porque probablemente otra persona, algún hermano aquí conectado, o tuvo el papá pero no tuvo la mamá, o tuvo la mamá pero no tuvo el papá, o no tuvo ninguno de los dos, o tuvo a los dos, pero vivió, nació, se crió en una familia completamente disfuncional. Y usted va a decir, es que en mi casa nunca, nunca, un caso de gritar el papá a la mamá, nunca, jamás. Y puede ser que el otro se crió en medio de violencia doméstica. Puede ser que el uno diga, es que yo no me crié en un ambiente ni de alcoholismo ni de cigarrillo, y el otro lastimosamente se creó en un ambiente en donde él llegaba borracho, en donde habían unos bacanales tremendos, en donde había maltrato. Creo que se perdió la conexión, dígame usted. Dios mío. ¿Se perdió la conexión? ¿Usted me está escuchando? ¿Me está viendo bien? Tengo problemas con el internet. ¿Ya o todavía no? Ahora sí, ¿hasta dónde me alcanzó a escuchar usted? ¿Hasta dónde me alcanzó a escuchar usted? Bueno, ¿hasta dónde me alcanzó a escuchar usted? Los papás que no estuvieron. Muy bien, gracias. Los papás que no estuvieron. Ahora el tema es, está hablando de alcoholismo. En mi casa nunca se fumó un cigarrillo, nunca se tomó una cerveza, no hubo ningún borracho. Pero el otro se crió en medio del alcoholismo, en medio de la borrachera. Vio el degenero del alcoholismo, vio el degenero de la drogadicción y así se crió. Entonces, mire, por causa de esas cosas, contextos de crianza, es que se levantan personas que se creen más que los otros, más que los demás. No debería ser así, pero lastimosamente esa es la orientación de la carne. La carne es pecaminosa
Y la carne hace que usted se jacte de una manera ilusoria. ¿Eso está quedando claro? Usted tuvo la oportunidad de estudiar su primaria, su bachillerato. Usted tuvo la oportunidad de pasar por una universidad, se graduó con honores, se le dieron las oportunidades, consiguió un buen trabajo, ganó buena plata, consiguió cosas, el otro no. Ah, pero es que yo tuve disciplina, yo tuve autodisciplina, yo tuve, no sé, energía, yo tuve fuerza. Ok, ¿quién le dio toda esa fuerza? ¿Su carne? ¿Quién le dio toda esa inteligencia? ¿Su carne? Nos jactamos de que de pronto el coeficiente intelectual de una persona es superior al otro, claro. Como un ser es un pajarito, el otro ser es un perrito, el otro ser es un gatico. Y el gatico tiene habilidades que no tiene el perro, y el perro tiene habilidades que no tiene el pajarito, y el pajarito tiene habilidades que no tiene el gatico. Pero ¿quién le dio la habilidad a cada ser creado? Pues Dios se la dio. Y el pajarito no se está jactando delante del perrito, y el perrito no se jacta delante del gatico, y el gatico sí se jacta de todo porque el gatico sí se va a querer superior a toda la creación de Dios. Es así, es el carácter del gatico. Pero hay que reconocer que las habilidades de un gato no las tiene un pájaro, las habilidades de un gato no las tiene un perro. ¿Quién le dio las habilidades al gato? El gato en su soberbia diría, pues yo, ¿de dónde las fue a sacar usted? Lo mismo con nosotros los seres humanos. ¿Usted de dónde sacó las habilidades que tiene? No hay que reconocer que es Dios. Pero el que no tiene a Dios en su vida dice que todas esas habilidades, él, son de él, y él las consiguió y las sacó, no sé de dónde porque nunca logrará explicarlo, pero dirá él que eso es de él y eso no es de él. El versículo 7 note lo que dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, cuantas cosas eran para mi ganancia, o sea, cuantas cosas eran para mí importantes, cuantas cosas eran el motivo de mi jactancia, cuantas cosas eran el motivo de mi orgullo, cuantas cosas eran el motivo del dármelas, cuantas cosas eran el motivo de creerme superior, mejor a los demás. ¿Cuáles cosas? Las mencionadas en el versículo 5 y en el versículo 6. Cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, esas cosas no me importan. Lo que está diciendo Pablo es, entendí que si tengo algo es porque Dios me lo dio. Entendí que todo es de Dios y de lo recibido de su mano yo le doy. Entendí que el hombre no puede recibir nada si no le fuese dado de arriba. Entendí que si yo nací en una familia judía, pues eso yo no lo decidí. Si yo nací en una familia judía, fue por voluntad de Dios. Entendí que si yo fui circuncidado al 8º día, es porque el Señor así lo permitió. Que si yo tuve la oportunidad de nacer en una familia pudiente como Pablo, porque su papá hacía tiendas, tenía una fábrica. Si yo nací en una familia pudiente, fue porque el Señor así lo permitió. Que si tuve la oportunidad de dejar a Tarso de Cilicia e irme a estudiar al extranjero, a Jerusalén, en la mejor de las instituciones religiosas de la época, el Templo de Jerusalén, con el mejor de los maestros de la época, el doctor Gamaliel, fue porque así mi Señor lo permitió en mi vida. Entonces ahí el apóstol Pablo va descendiendo, va bajando, su carne va quedando humillada, su carne va quedando como una mentirosa, como una falsa, como una engañosa. Se va llenando de humildad. Es la obra del Espíritu Santo que dice, no, esto no me lo dio mi carne. Esos beneficios, privilegios, bondades, benignidades, bendiciones, no me las dio mi carne. No las puso mi carne en mí mismo, no las puse yo en mí mismo, sino que todo eso lo puso Dios en mí, lo permitió Dios en mí. Si Dios permitió que desde pequeñito yo fuera una persona celosa por sus cosas, una persona echada para adelante, eso es lo que está viendo el apóstol Pablo cuando habla de celo, echado para adelante, que no se detiene, que avanza, que pasa por encima de cualquier obstáculo, pues eso no lo conseguí yo, eso me lo dio el Señor, lo puso dentro de mí. Está reconociendo que todo es de Dios, se está volviendo humilde, humilde, humilde. Entonces, si él hablara en términos de su apariencia física y tuviera los ojos verdecitos, azulitos, cafecitos, negritos, grisecitos, color miel, redonditos, alargaditos, cuadraditos, achinaditos, pues ¿a quién le estaría dando la gloria?
Y si hablamos en términos de la nariz, respingadita, redondita, aplastada, alargada, ¿a quién le estaría dando la gloria? El tema es que se jacta, se vanagloria. ¿Por qué? Porque entonces la gente alrededor, tienes un rostro hermoso, tienes unos ojos maravillosos, tus cejas no tienen comparación, tus pestañas son estupendas, tus labios, tus dientes. Lo mismo que usted encuentra en el libro de Cantar de los Cantares. El tema de la adulación. Y así, adulando y adulando y adulando, Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Ojo a lo que está diciendo el Señor en este momento. Adulando tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Adulando, porque Salomón era el duro en la adulación. Era experto en el arte del piropo. Era experto en el arte del enamoramiento y en el arte de la seducción. Él es el que habla de los dientes, los describe. El que habla de los ojos, las pupilas, las córneas. Habla de las cejas, las pestañas, las orejas, el cuello. ¿Sí lo ha leído? Habla de los hombros, habla de los codos, habla del ombligo, habla del vientre, habla de la cintura, habla de las caderas, habla de las piernas, habla de los tobillos. Ese señor tenía un poema para cada cosa, una prosa para cada cosa, cuando tenía que ver con adulación, con enamorarse y con el tema de la pasión. Ahora, no había mujer que se le resistiera. Porque es que cuando la carne es adulada, ¿sí? Sus ojos maravillosos, no hay mujer más hermosa que tú. Blanquita, morenita, negrita, ese cabello tuyo, nadie más lo tiene. Ese cabello tuyo, no sé, como un churrusco o liso o hacia arriba o hacia abajo o peinado o despeinado, como sea, te ves. Cuando se trata de adulación, ¿qué siente la carne? Cuando se trata del piropo, ¿qué siente la carne? Cuando se trata de destacar los ojitos bonitos, el cabello bonito, la carita bonita, la forma de ser estupenda, ¿qué siente la carne? La carne se enorgullece, la carne se vuelve creída, ¿sí? Y la carne comienza a creer que ese cuerpo es bonito gracias a ella misma, o sea, a la carne. La carne comienza a creer que esos ojos son verdecitos porque la misma carne puso los ojos verdecitos ahí. La carne comienza a creer que los ojos son azulitos o cafecitos o color miel porque la misma carne puso los ojos azulitos o cafecitos o color miel. La carne comienza a creerse el cuento de que ella misma puso esa nariz bonita ahí, o que ella misma puso esos labiecitos ahí, o ella misma puso esos dientecitos todos en filita y blanquitos ahí. Que la misma carne puso ese cuerpo, ese cuerpazo que tiene, eso es producto de la misma carne. ¿Producto de la misma carne? Yo le pregunto a usted, ¿eso es producto de la misma carne? La belleza física, el atractivo físico, el ojito, la nariz respingadita, ¿es producto de la misma carne? ¿Usted se acuerda de Moisés? Cuando nace Moisés, fue creciendo y ya sus papás no lo podían ocultar más. ¿Se acuerda? Moisés. Porque el faraón había dado la orden de que todo niño menor de 2 años fuera echado al Nilo, arrojado al Nilo. Dice la escritura que los papás vieron que el niño era hermoso, hermoso. Ojo esto, hermoso, y que la gracia de Dios estaba sobre él. ¿Qué entiende usted ahí? Porque ellos relacionaron, conectaron las dos cosas. ¿Qué conectaron? La belleza física con la gracia de Dios. O sea, reconocieron en una sola frase que ¿qué están reconociendo en una sola frase? Si dicen, el niño era de hermoso aspecto y la gracia de Dios estaba sobre él, lo que están reconociendo es que si ese niño es bonito, es producto de la gracia de Dios y no producto de la carne. Que ese niño es bonito, no producto de Amram ni de Jocabet. O sea, no producto ni del papá ni de la mamá, sino producto de Dios. Eso fue lo que ellos reconocieron. ¿Sí? Ahora, ¿qué mamá va a decir que su niño es feo? Tendría que ser muy sincera la mamá. Y hay que reconocer que hay niños muy, pero muy feos. ¿Pero qué mamá lo va a reconocer? Pues ninguna. De pronto uno que otro papá. De pronto uno que otro papá. Pero una mamá nunca. Su niño siempre será el más hermoso. Y se queda ahí, lastimosamente. El más hermoso y se quedó ahí, lamentablemente.
El más hermoso y comienza, ay, le sacó la naricita, ya se metió por allá en la boa de comer, le sacó la naricita al abuelo y le sacó el ojito, o sea, es como un Frankenstein, armado con órganos y partes de otras personas, según usted. Y la misma orejita del bisabuelo y el mismo pelo de la afinada yo no sé quién y el mismo ombligo de qué es esa cosa tan horrible, tan aterradora, en lugar de reconocer, mire, este bebé es hermoso, dejémoslo ahí. Si tiene esa nariz, esos ojitos, si tiene esos labiecitos, esas manitos, si tiene ese ombliguito, esa barriguita, si tiene esos piecitos, es porque la gracia de mi Dios se manifestó en él y le puso todo eso. Y si yo lo reconozco ahí, desde el vientre, ahí, desde la cuna, y así lo crío, pues yo estoy criando una persona, ¿sí? Estoy educando una persona que a la medida en que vaya creciendo, todo lo que va teniendo, todo lo que va consiguiendo, todo lo que va alcanzando, por todo eso, le va dando gloria, es a Dios, es al Señor. ¿Qué le pasa a la niña esta bonita? La niña que pasó adolescente, muy bonita, pero no le enseñaron que su belleza es producto de la gracia de Dios. No le enseñaron que sobresale en su salón en cuanto a belleza, producto de la gracia de Dios. Entonces, esta niña, lamentablemente, por todo el asedio, por todo el piropo, por todo el coqueteo, termina por allá metida en unas situaciones muy difíciles. Si esta niña entendiera, no es que no es de mi carne, nunca se enorgullecería. Si esta niña entendiera es que esta belleza yo no me la puse a mí misma, entonces nunca se enorgullecería. Y esos piropos, la verdad, le resbalarían completamente. Diría, ¿sabe qué? Piropeen al que me dio lo que tengo. Piropeen a Dios. Hablen bien de Dios. Alaben a Dios. Halaguen a Dios. Vuelvo al caso de Salomón. Porque Salomón, experto en piropo, experto en adulación, experto en fascinar el corazón, sabía dónde apuntarle, a dónde apuntaba, a la carne, porque es engreída, porque es creída. Apareció una mujer llena de Dios, una mujer virtuosa, una mujer que consideraba que lo estético, la parte física, no era lo más importante, sino tener a Dios adentro de su vida. Muy bien, la Sulamita. Y este hombre la aduló, le mostró carruajes bañados de oro, le puso los mejores corceles, la bañó y la perfumó y le dio los mejores perfumes, las mejores cremas, los mejores bálsamos, le puso un sirviente para cada cosa, uno le peinaba sus cabellos, el otro le cepillaba los dientes, el otro sirviente le limpiaba las orejas, el otro sirviente le hacía manicure, el otro le hacía pedicure, mientras que el otro le lavaba y el otro le planchaba y el otro la iba vistiendo. Pero siempre que hablaba esta mujer con Salomón, aparte de agradecerle por todo eso que estaba diciendo y que estaba haciendo, le decía, qué pena, pero el amor no se obliga. Yo a usted no lo quiero. Uy, el amor no se obliga. O sea, la mujer no vendió su espiritualidad, no se vendió a él, porque no era una mercancía que se pudiera vender o que se pudiera comprar. Y decía, mi corazón es de otro. Pero ese otro la adula como yo, no, de adulación un poquito, es más, un poquito rústico, porque es un campesino. Pero me ha demostrado, no solamente con sus palabras, sino con sus acciones, que yo soy la única. Ah, la única. Y eso, Salomón, usted a mí no me lo puede ofrecer. Está bien, él no me puede ofrecer toda su riqueza. Y en cuanto a aspecto físico, quizás usted sea muy superior, más bonito, más guapo, más atractivo que la persona que yo quiero. Sí. Pero esta persona a mí me ofrece una cosa, la única que usted no me puede ofrecer. Ser exclusiva, ser única. ¿Usted cree que yo me voy a meter con un tipo que en su reputación ha tenido 700 mujeres y 300 concubinas? 1000 mujeres. ¿Quiere que yo sea la 1001? Y pase usted a la historia como el tipo de las 1001 mujeres y que yo sea la última. Pues no. No le voy a colitar eso, Salomón. Yo voy a quedar en su historia como la mujer que a usted no lo aceptó. Con todo y su riqueza, con todo y su belleza, con todo y su adulación. Porque yo estaba buscando algo que usted no me puede ofrecer con toda la belleza que tiene y con toda la plata del mundo. ¿Quién alaba a la mujer virtuosa? ¿Quién alaba a la Sulamita? ¿Quién alaba a esta mujer llena de Dios? ¿Quién se parece? ¿Quién se identifica con esa señora? ¿Quién dice no? Hombres, un montón. Bellos, atractivos, con plata, con ofrecimientos, con tentaciones, me imagino que no le habrán faltado, ¿cierto?
No le faltan al adolescente, no le faltan a la adulta, no le faltan a la ya entrada en años. No le falta a nadie. Muy bien. Pero yo necesito estabilidad, Señor, y usted no me la puede dar. Qué maravilloso eso, ¿no le parece? Ok, o sea que esta mujer le mandaban los piropos a la Sulamita, pero la mujer como estaba llena de Dios, Señor, que ahí le hablan, que le quedaron muy bien hechos mis dientes, está diciendo Salomón, que le quedaron muy bien hechos mis ojitos, está diciendo Salomón, que esta piel morena le quedó perfecta, Señor, ahí yo imagino a Salomón enloquecido, pues esta señora, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que era humilde, que era sencilla, que era temerosa de Dios, que estaba llena de Dios. ¿Sí? ¿Y quién es el nene más bonito del mundo? Yo, sí. ¿Y por qué causa es el bebé más bonito del mundo? Enséñele por qué causa usted lo llama el bebé más bonito del mundo. ¿Por qué será? Porque Dios le dio belleza, porque Dios le dio atractivo, porque lo que tiene se lo entregó el Señor. Cosa espectacular. Hasta el momento, ¿cómo le ha parecido lo que ha escuchado? Esto va más largo, ¿no? Esto va más allá, va más allá. Tenemos que seguir leyendo, pero va más allá. Pero ¿cómo le parece lo que está escuchando? Muy bien. Ok. Le halagan la voz, le halagan las pequitas, esas pequitas. Parece que con un pincel la carne. Tucu, 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 tucu. Sí, pero hay que decir que el dueño del pincel, el que agarró el pincel y puso esas pecas allá, fue Dios. Entonces, cuando digan que tan bonitas las pecas, Señor, que le quedaran muy bonitas, muy bien hechecitas, las pecas que me puso en el rostro, Señor. ¿Está claro o no está claro? ¿Se entiende o no se entiende? Esa capacidad que usted tiene, esa inteligencia que usted tiene. No es que usted es un hombre brillante, una persona sumamente inteligente. Usted es un tarrado de sabiduría y de conocimiento. Señor, que ahí le hablan. Señor, que usted me llenó de sabiduría, de inteligencia, que me llenó de ciencia, que ahí le hablan. Que bien, que chévere, le están diciendo. Los demás dirán, está loco. Prefiero que me tilden de loco y no de engreído, no de orgulloso, no creérmelas. Que yo saque la inteligencia que tengo de mí mismo, que saque las capacidades que yo tengo de mí mismo. Absolutamente nada. Revise sus bolsillos, su monedero, su billetera, lo que tiene ahí. ¿Quién se lo proveyó? ¿Quién se lo dio? ¿Quién se lo facilitó? ¿Se lo facilitó el Señor? No yo. Es que yo sí tengo la capacidad de hacer dinero, porque yo no me quedo quieto, porque yo no me quedo varado. ¿Quién le dio la capacidad de nunca quedarse quieto, de nunca quedarse varado, de aunque sea ir a abrir un hueco para ganarse unos pesos y venir a hacer el almuerzo? ¿Quién le dio esas capacidades? Dios. Evidentemente no se las da a todo el mundo. Pero si se las dio a usted, no es para que se jacte, critique y pase y aplane y aplaste al otro y casi que le diga, usted no sabe quién soy yo. Si quiere usted, yo le digo quién soy yo. Yo soy un pecador rescatado por la gracia y misericordia de mi Señor, y por esa gracia yo he sido justificado por la fe, de modo que ahora soy un justo, que estoy en un proceso llamado santificación, un proceso del cual el Señor se encarga y lo perfeccionará hasta que me lleve a vivir a su propia gloria. Amén, eso soy. Y todo lo que tengo se lo debo a Él. Y todo lo que soy se lo debo a Él. Y todos los fracasos me los debo a mí. Pero todos los éxitos se los debo a Él. Y todas las derrotas me las debo a mí mismo. Pero todas las victorias se las debo a Él, se las debo a mi Señor. Y todas las equivocaciones son mías, pero todos los aciertos son del Señor. ¿Quién está conmigo? Yo sé que todos acá. Muy bien. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, mire que se bajó, ahora ya es humilde. Creo que hoy vamos a tener que ver la parte A y dentro de 8 días vemos la parte B. ¿De qué estamos hablando? De ese quinto requisito para desarrollar autodisciplina. ¿Cuál es ese quinto requisito? Se llama confianza. ¿Pero confianza en qué? Estamos primero desbaratando el tema de la autoconfianza, porque autoconfianza quiere decir confía en su propia carne. Entonces, si la autoconfianza no es cierta, entonces ¿en quién debo confiar? Usted responderá inmediatamente en Dios, pero eso necesita una profundización más honda. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué impresionante.
Quiere decir, toda jactancia en la carne es una pérdida de todo, de tiempo, de energía, de fuerza. Y toda jactancia en la carne es una completa basura. El creer que soy lo que soy por mí mismo es una basura. El creer que tengo lo que tengo por mí mismo es una basura. El creer que las pequitas que adornan su rostro están ahí por gracias a su propia carne es una completa pérdida y una completa basura. Qué cosa tan impresionante que lo mismo, hablemos de las pequitas de la cara, lo mismo que puedo usar para glorificar a Dios y para hablar de mi Señor, lo mismo yo lo puedo utilizar para hablar de mi carne y para gloriarme de mí mismo. Y no debería ser así. Es que un sermón es a partir de lo que sea. Díganle a usted alguien que considera que usted es una persona muy inteligente y usted es una persona muy brillante. Ahí se abrió un sermón. ¿O no se abrió un sermón? Un sermón a partir del tema de la inteligencia. Pero si está en la carne, ay, gracias. Mire cómo somos. Tú eres muy inteligente, eres muy... Ay, gracias. Ay, gracias. Se las comió. Lo recibió. Lo asumió. Se la robó. ¿Qué se la robó? La gloria. La gloria no es para uno. Usted es muy inteligente. Gracias a Dios. Venga, pero ¿por qué siempre que le digo algo, alguna cosa de esta, usted le da gracias a Dios? Ah, pues le voy a decir, le voy a contar por qué. Porque toda sabiduría y toda inteligencia proviene de Dios. Porque si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Porque el Señor me da espíritu de sabiduría, de inteligencia y de revelación en el conocimiento suyo. Porque es el conocimiento de la palabra de Dios lo que a mí me da inteligencia. Eso que usted cataloga como inteligencia, y que pertenece a mí, ha sido depositado en mí, pero no es mío. Ha sido depositado en mí, pero no tuvo su origen en mí. Yo no lo creé, yo no lo puse ahí. Dios lo puso ahí. No confío en mi carne, porque mi carne no sirve para proseguir al blanco. Mi carne no sirve para darle al blanco, para llegar a la meta. Por eso no confío en mi carne, porque mi carne se vanagloria de cosas, de una gloria que solo le pertenece al Señor. Versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ok. Filipenses capítulo 3 es el capítulo por excelencia que nos enseña a nosotros que la confianza en la carne, parte final del versículo 3, no debe existir en nosotros. En ese sentido, no confiamos en nosotros mismos. Pero recuerde, mi estimado creyente, hijo de Dios, cristiano, que usted no solamente es carne. Usted tiene otro componente del cual hoy no hemos hablado. Bueno, al principio, pero no hemos ahondado y tenemos que hablar de él. Usted no solamente es carne. Recuerde que carne es la unión de alma y cuerpo. Falta un componente. ¿Y qué tiene que ver ese componente con la confianza? ¿Qué tiene que ver ese componente con la fe? ¿Qué tiene que ver ese componente con la certeza y con la convicción? ¿De qué componente estamos hablando? Si ya no vamos a hablar de la carne, entonces vamos a hablar del espíritu humano. Muy bien, Marta Leo. Y cuando hablamos del espíritu humano, introducción, y ahí lo dejamos para dentro de 8 días. Cuando hablamos del espíritu humano, pues estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Eso es otro hábitat, eso es otro medio ambiente, otra situación completamente distinta. Yo no me puedo jactar de lo que ocurre en mi carne, pero ¿y qué pasa con aquello que ocurre en mi espíritu? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué es lo que ocurre en mi espíritu? ¿Quiere saberlo? No se lo puede perder. Dentro de 8 días, va a estar muy bueno, porque vamos a revisar desde otro pasaje de la Sagrada Escritura todo eso que pasa allá adentro, en mi espíritu, que es obra directa del Espíritu Santo y que me ayuda a crecer en certeza y en confianza para conquistar, para alcanzar cosas. Bendito Dios, bendito Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy, Señor, por tu palabra sembrada en mi vida hoy, Señor, porque me has dicho claramente cero jactancias en la carne,
Tu gloria que es tuya no la compartes con ninguno, dice tu palabra, Señor Dios. Y cualquier cosa buena, bonita, agradable, simpática, amena, amable, cordial, que esté en mi vida, es porque tú la has colocado ahí, Señor. Que yo logre relacionar en mi vida, como lo hicieron Amram y Jocabed, la belleza con tu gracia, la prosperidad con tu gracia, el progreso con tu gracia, la inteligencia con tu gracia, el hablar bonito con tu gracia, la destreza con las manos con tu gracia, experto en cocina con tu gracia, Señor Dios. Que siempre yo dirija la atención a ti y nunca yo me quede con esa atención. Que no me vanagloríe de cosas que no son mías y que yo no pude haber hecho por mí mismo, Señor. Recibe la gloria, la honra y la alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y gracias a Dios. Amén.